Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches. En primer lugar, estoy muy complacido de compartir esta mesa con el doctor García. Tenía referencias de él por amigos comunes y también por lectura de algunos textos de él, que además es un destacado peruanista. Incluso amigos peruanos me han hablado del doctor García. Quiero agradecer especialmente a Mario Tesler, porque desde que expusimos los libros de San Martín en el Museo Bicentenario en diciembre del año pasado, él me habló de la posibilidad de organizar esta reunión, este conjunto de mesas. Y bueno, también, si bien vengo como agregado cultural, también soy sociólogo, ¿no? Entonces, creo que más vengo como sociólogo que como agregado cultural. Y en esta identidad ambidiestra quisiera exponer desde la diplomacia cultural, cómo las gestiones que realizó el Perú con el gobierno de Chile permitieron que realizaran los libros que se llevaron en tiempo de la Guerra del Pacífico. Y en medio, o presidiendo toda esta reflexión, están las referencias a los libros de San Martín y la historia de la Biblioteca Nacional del Perú. Paso a leer. Si no se escucha, por favor me hacen una seña, porque yo tengo una voz baja. Gracias. El pasado 4 de diciembre de 2013 se inauguró la exposición titulada La Ruta de las Ideas en el Museo del Bicentenario de la Presidencia de la Nación, muestra organizada por la Embajada del Perú, las Bibliotecas Nacionales y las Cancillerías del Perú y Argentina. Estaba compuesta por 36 libros que habían pertenecido al libertador don José de San Martín, que se resguardan en las bóvedas de la Biblioteca Nacional del Perú. Era la primera vez que se exhibían al público, luego de ser recuperados en el año 2007, tanto así que antes de ser enviados a Buenos Aires tuvieron que ser restaurados. Debo mencionar algunas cosas que me parecen importantes con respecto a la mencionada exposición. En primer lugar, esos ejemplares son parte de los aproximadamente 600 libros que San Martín donó al Perú al momento de fundar la Biblioteca Nacional de Lima, el 28 de agosto de 1821, constituyendo la primera institución cultural de mi país. Puede, y de hecho hay divergencias sobre el número de libros donados por el protector del Perú, como el doctor Barcia seguramente explicará en su ponencia, con información que ha obtenido recientemente y que evidentemente va a ayudar a aclarar cuál es la cifra real que donó San Martín a la Biblioteca Nacional en el momento de su fundación. Pero más allá del número de libros donados por San Martín, lo que deseo resaltar es la perspectiva de estadista de San Martín, del libertador, quien luego de las armas se concentró en dar forma al nuevo Estado del Perú, ¿no? Además, su último acto como protector del Perú fue dejar instalada la primera constitución política, ¿no? La primera asamblea constituyente. Entonces yo quiero rescatar de San Martín no solo al héroe militar, sino al estadista de gran visión de futuro que fue. En segundo lugar, me quiero referir al título mismo de la exposición. Con él se quiso resaltar cómo los libros acompañaron al propio general y a la expedición libertadora que comandó, una ruta que inició en Cádiz, pasó por Argentina, luego Chile hasta llegar a Lima. De alguna manera, los libros de San Martín simbolizan la visión integral del prócer latinoamericano, quien entendía que son parte sustancial de la formación del ciudadano, trayendo luz y sustentando gobiernos libres. En sus propias palabras, que él pronunció en el documento con el cual funda la Biblioteca Nacional del Perú, dice: facilitarles todos los medios a los hombres y los pueblos, de acrecentar el caudal de sus luces y fomentar su civilización por medio de establecimientos útiles, es el deber de toda administración ilustrada. Las almas reciben entonces un nuevo temple, toma vuelo el ingenio, nacen las ciencias, disípanse las preocupaciones que, cual una densa atmósfera, impiden a la luz penetrar, propágase los principios conservadores de los derechos públicos y privados, triunfan las leyes y la tolerancia, y empuña el cetro de la filosofía, principio de toda libertad, consoladora de todos los males y origen de todas las acciones nobles. Une nobleza con conocimiento, que es una premisa importante para él.
Es indudable que prima en San Martín la visión del libro como instrumento de ilustración, que le permite destacar la labor humanizadora que éste debe cumplir. Es decir, el libro, como símbolo del objeto impreso, se convierte en el baluarte de una nueva civilización. Se vuelve en el soporte de la memoria intelectual y el medio de expresión de las corrientes espirituales, a la par que de toda la creación literaria en todo el orbe occidental, como sostiene Jacques Laffay. La escritura, por su parte, se constituye en el medio privilegiado para la transmisión del saber. Como sabemos, con la cultura escrita se producen documentos que fortalecen la historia como actividad consciente y disciplinada del ser humano. La reproducción masiva de textos que permite la imprenta expande la práctica y necesidad de leer. Gracias a la lectura se puede conocer el pasado y las colectividades fortalecen los elementos de su identidad y reflexividad. Así, libro, lectura y escritura son elementos fundamentales en la constitución de las sociedades modernas. Gracias a la cultura escrita se pasa del recuerdo individual a la memoria colectiva. Esta visión sobre el libro y en general sobre la cultura escrita es la que guarda San Martín. En ese sentido, la función de la biblioteca, y más aún si es nacional, se constituye en el centro más importante de formación cívica y de constitución de identidades sociales. Como hombre de su tiempo, San Martín veía el objeto impreso como imprescindible en la formación de los nuevos estados sudamericanos. En tercer lugar, quiero detenerme en la cifra mencionada, 36 ejemplares. ¿Qué pasó con los cerca de 600 libros que la Biblioteca Nacional dice que donó y que ahora tenemos esta cifra tan menguada? La historia, recurrir a ella, nos puede ayudar a entender. Como sabemos, poco después de ser declarada la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, las fuerzas realistas tomaron nuevamente el control de Lima. Algunos investigadores, como la bibliotecóloga Lucila Valderrama, afirman que la Biblioteca Nacional fue víctima de saqueo por los ocupantes del centro del poder virreinal ya languideciente. Sin embargo, otros, como el historiador Pedro Gibovich, sostienen que no hay suficientes evidencias para sustentar tal afirmación. De haber ocurrido dicho saqueo, es probable que algunos libros donados por San Martín hubiesen sido sustraídos, entre muchos más, obviamente. Entonces surge la pregunta de por qué la sustracción de libros fue selectiva. ¿Por qué algunos libros sí fueron llevados y otros no? Esta incertidumbre pone en duda la afirmación de Valderrama, aunque no se puede desechar completamente su hipótesis y quizás en el futuro obtengamos nuevas evidencias sobre lo ocurrido. Pero la mala racha de la Biblioteca Nacional no terminó ahí. En 1879 inició la infausta Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. En 1881 las tropas chilenas ocuparon Lima, utilizaron las instalaciones de la Biblioteca Nacional como cuartel de tropa para finalmente, al retirarse del Perú en 1883, llevarse numerosos bienes pertenecientes al patrimonio cultural peruano: estatuas, archivos, instrumentos científicos y, claro, libros. Las cifras exactas de los libros sustraídos no se llegaron a determinar, y desde entonces el Estado peruano realizó diversas gestiones diplomáticas para recuperar su patrimonio. Muy poco después de concluida la guerra, el presidente Miguel Iglesias nombró al escritor Ricardo Palma, en su tiempo el más importante del Perú y creador de las famosas tradiciones, como director de la Biblioteca Nacional del Perú. Él sería el reconstructor de esta institución con mucho trabajo y pocos recursos, por lo que se le conoció como el bibliotecario mendigo. En un informe al poco tiempo de asumir sus funciones, Palma señaló que la biblioteca contaba para 1880 con más de 56 volúmenes. Luego de la guerra quedaron solo 738. El reciente director Palma, entonces, solicitó la promulgación de un bando prefectural indicando que los poseedores de libros con el sello de la biblioteca los devolviesen al establecimiento. Así, recuperó primero más de 8.000 libros y luego casi 6.000 más. A estos 14.000 libros hay que sumar los que el propio presidente chileno y amigo personal de Palma, Santa María, devolvió: 624 volúmenes. Lo que no se sabe a ciencia cierta es cuántos de los libros donados por San Martín fueron recuperados en esa gestión de Palma. El escritor bibliotecario consigna que obtuvo el señor Santa María la devolución, cito, de 2 cajones de manuscritos que para su examen o estudio tenía en su casa el señor Vicuña Maquena, que acababa de fallecer.
Es ilustrativo comentar una anécdota. El mismo Palma compró en 1881 un libro a un soldado chileno por 2 reales plata y que pertenecía a la colección San Martín. El de Quiromancia, impreso medio siglo después de la invención de la imprenta por Gutenberg. Este ejemplar es el más valioso de los libros de San Martín que se conservan en la Biblioteca Nacional del Perú. Fue el primero que se recuperó y hay que destacar que fue durante el desarrollo mismo de la guerra y significa al mismo tiempo que los libros pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú circulaban por Lima en manos de particulares y que estos estaban dispuestos a comerciar con ellos. Otros testimonios señalan que muchos de los libros se vendían en bodegones y se utilizaban para envolver mercancías. Por otra parte, en su memoria como director de 1885, Palma informa que fueron devueltos por el gobierno de Chile 10 cajones de papeles sobre el Santo Oficio de Lima. Cito, la más importante de las devoluciones han sido las que de 2 cajones de libros muy notables hizo por intermedio del doctor don Manuel Álvarez Calderón, un caballero francés residente en Chile. Como mencioné, durante más de 120 años el Estado peruano buscó recuperar su patrimonio cultural y bibliográfico. No hubo las circunstancias apropiadas ni en el terreno político ni tomando en cuenta el humor en la opinión pública para que ello ocurriese. Permanecían vivos demasiados recuerdos dolorosos y al interior de cada país se mantenían problemas que merecían atención prioritaria. Se necesitaba un clima de estabilidad política interna que propiciara una relación bilateral cooperativa. Esto ocurrió a inicio del siglo XXI. Un primer paso fue la devolución por parte de Chile de las escrituras públicas del archivo registral de Tacna y Arica, poco antes de que asumiera en el Perú la presidencia el señor Alejandro Toledo. Ya se empezaba a contar con las condiciones para reemprender las gestiones con respecto a la devolución de nuestro patrimonio cultural y bibliográfico. Es así que hubo un acercamiento entre los ministros de Educación del Perú y Chile, Nicolás Lins, que ha sido embajador del Perú en Argentina, y Sergio Vitar, famoso intelectual chileno, en los cuales se habló de la posibilidad de retomar el tema. Paralelamente, el entonces director de la Biblioteca Nacional visitó a la directora de la Biblioteca de Chile con resultados no muy positivos. Y debo contar que yo mismo, cuando visité a Santiago y me reuní con la directora de la Biblioteca de Chile, tampoco tuve mayor aceptación de que en sus establecimientos hubieran libros pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú. Pero paralelamente se propició una corriente de opinión favorable promovida por intelectuales peruanos y chilenos, lo que contribuyó a modificar la opinión pública sobre el tema. Previamente, el presidente chileno, Patricio Aylwin, ya había manifestado la voluntad de su país de devolver los libros al Perú. Sin embargo, había pendiente la firma de un convenio bilateral, cultural y científico que el Perú se rehusaba a suscribir mientras no se solucionara el problema de la entrega de los bienes culturales. Esto derivó en que el presidente Ricardo Lagos, chileno, encargara al ministro de Educación de su país, Sergio Vitar, la conformación de una comisión investigadora llamada el Comité para la Reparación de la Guerra, la cual elaboró una lista de 3.900 libros que poseía Chile y pertenecían al Perú. En su campaña electoral, la entonces candidata a la presidencia de Chile, Michelle Bachelet, declaró que estaba de acuerdo con la devolución de los libros, lo que ofrecía un panorama favorable para llegar a un acuerdo entre nuestros estados. El 23 de abril de 2006, en el diario chileno 7, apareció la transcripción del documento firmado por el sabio chileno de origen polaco Ignacio Domeyko, rector de la Universidad de Chile en 1881, quien elaboró, en colaboración con el famoso bibliófilo Diego Barros Arana, un minucioso informe de 16 páginas sobre los objetos sustraídos al Perú, dirigido al ministro de Instrucción Pública. Señalaba que llegaron a Santiago 103 cajones y unos 80 bultos. La revelación de este documento significó un inesperado respaldo a la pretensión peruana y ayudó a consolidar una opinión pública y a propiciar la decisión política a favor del retorno de los libros. El 3 de mayo de 2006, en el Perú, ya bajo el gobierno de Alan García, en la Subsecretaría para Asuntos de América y de Política Cultural Exterior de la Cancillería, dirigida por José Antonio García Belaúnde,
se acordó iniciar las coordinaciones entre el sector de educación, el Instituto Nacional de Cultura y el Archivo Departamental de Tacna, con el objetivo de plantear a Chile la conformación de una comisión binacional que haga efectiva la devolución de los bienes culturales. Luego se decidió que el tema debería estar dirigido por la propia Cancillería. En agosto del mismo año, 2006, se constituyó una comisión nacional integrada por representantes del Instituto Nacional de Cultura, después convertido en Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y del Archivo General de la Nación, con el propósito de elaborar un inventario de bienes culturales sustraídos durante el conflicto. Con este inventario se podía proponer a Chile la conformación de una instancia binacional. En este punto fueron sustanciales las reuniones que sostuvieron los cancilleres de Perú y Chile, José Antonio García Belaúnde y Alejandro Fogli. A ello se sumó la visita del nuevo director de la Biblioteca Nacional del Perú a Chile en octubre de 2006, en donde se entrevistó con la subdirectora de la Biblioteca de Chile, Ximena Cruzat. El resultado fue el compromiso de las autoridades chilenas a indagar, estoy citando, por cuanto libro peruano hubiese y se encontrara en dependencias estatales y públicas. Esto se vio respaldado por la directiva directa de la presidenta Bachelet, quien demostró toda la voluntad política a favor. Siendo directora de la Biblioteca de Chile, Nidia Palma, tenía que apellidarse Palma, se buscó en cerca de 100 bibliotecas públicas de Chile los libros del Perú. Los volúmenes hallados se limpiaron, catalogaron, restauraron y luego fueron enviados a mi país. Finalmente llegaron a Lima el 5 de noviembre de 2007, 3.788 libros en 238 cajas. Los libros fueron identificados como patrimonio peruano gracias al escudo del Perú y a la leyenda Biblioteca Pública de Lima. En el acta de entrega de libros por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile se dice en el tercer párrafo lo siguiente: la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos hace esta devolución en la convicción que los bienes culturales, sean estos materiales o inmateriales, expresan de manera profunda la cosmovisión de los pueblos, la creatividad, imaginación y capacidad de transformación de sus habitantes y comunidades, como también son testimonio de su memoria, de sus sentidos de identidad y pertenencia. Este acto se vio refrendado por la resolución exenta número 3705, Santiago, 30 de octubre de 2007, firmado por la doctora Palma. En su primer considerando sostiene que es política del Estado de Chile la convivencia pacífica, intercambio social, económico y cultural con otras naciones y países, en un marco de pleno respeto a los valores de una sociedad democrática y de mutuo respeto a las soberanías nacionales. Las palabras de San Martín tuvieron entonces una nueva vida. Este largo proceso de repatriación de los libros es resultado de la llamada diplomacia cultural, la cual definió Willy Brandt como el tercer pilar de la política exterior junto a la política y a la comercial. Como señala Bruno Podestá, agregado cultural del Perú en Uruguay, la diplomacia cultural contribuye al diálogo intercultural y al acercamiento de los pueblos. En cualquier situación, la política cultural exterior es una política pública y por lo tanto existente en el contexto del Estado y condicionada por sus características institucionales, burocráticas y de gestión. Y esto se respalda porque en el siglo XXI estamos hablando de 2 gobiernos del Perú, 2 gobiernos de Chile y 4 administraciones en total de las bibliotecas nacionales de Perú y Chile. Otro caso que lo menciono entre paréntesis, importante de la eficaz diplomacia cultural peruana, fue el haber logrado en 2010 la devolución de las piezas arqueológicas por parte de la Universidad de Yale pertenecientes a la cultura inca y que Hiram Bingham encontró en Machu Picchu, se las llevó para estudiarlas y se demoró 100 años en que se revuelvan. Y esta idea de recuperación de los bienes culturales es una tendencia que cada vez cobra más importancia y se avisora que en el futuro bienes culturales volverán a sus lugares de origen. Con el regreso de los libros llegaban a su fin largas gestiones realizadas para su recuperación,
aunque se supone que los libros devueltos son solo una parte del total de sustraídos. Es posible que muchos se hayan perdido definitivamente y que otros estén en bibliotecas particulares, pero lo que se debe resaltar es el gesto de buena voluntad y de acercamiento entre dos naciones que tienen mucha historia en común. Del total de los libros devueltos, 37 pertenecen a la colección donada por San Martín. A ellos se deben sumar 10 libros más, ya en posesión de la Biblioteca Nacional del Perú, que en total alberga a 47 libros del Libertador, los cuales fueron declarados por el gobierno peruano como Patrimonio Cultural el 6 de diciembre de 2013. Los libros reúnen los méritos para integrar el patrimonio cultural por su importancia, significado y valor histórico, señaló el entonces viceministro de Cultura Luis Jaime Castillo en una resolución publicada en la Gaceta Oficial del Perú. La mayoría de los 47 textos datan del siglo XVIII, están escritos en francés y se refieren a historia de guerra, geografía, estrategia y ciencias, relatos de viajes de caballeros franceses. Sean 600, como dice la Biblioteca Nacional, o 426, como señala el doctor Barcia, la cifra de volúmenes donadas por San Martín, el resultado sigue siendo una mengua importante de esa colección. Lamentablemente, la colección de la Biblioteca Nacional siguió sufriendo pérdidas y sustracciones. En 1943, un voraz incendio consumió gran parte de sus colecciones y el historiador Jorge Basare, como Palma antes, tuvo que reconstruirla desde la edificación de un nuevo local, que es el que está ahora en la avenida Bancay, en un predio que pertenecía a los jesuitas y que ahora es Biblioteca Pública de Lima, porque la Biblioteca Nacional del Perú tiene un nuevo local en otro distrito, en San Borja. Y en la actualidad, parte de las colecciones son sustraídas por inescrupulosos para venderlas luego a comerciantes de libros. Ante ello, el actual director ha emprendido una campaña para recuperar en lo posible los ejemplares robados. Es probable que todos esos acontecimientos, muchas de las pérdidas, incluyan varios de los ejemplares que pertenecieron a San Martín. De los que quedan ahora, la joya más importante es Opus Pulcherrimus Chiromanti, incunable de 1499, que está escrito en latín y que se expuso en diciembre en el Museo de la Nación del Bicentenario. En su primera página es que Palma escribe la historia ya relatada sobre cómo lo recuperó comprando al soldado chileno. Por otro lado, se nota la predilección de San Martín por autores franceses, aunque no son los únicos que componen la colección. Destacan, entre otros, las obras en varios tomos de Mirabeau, Discursos y Teatro de Voltaire, y otros autores con temas variados, como ya resalté. También es digno de destacar la fineza del empaste propio de esos tiempos, encuadernados en cuero y lomo con ornamentaciones en dorado. En casi todos los ejemplares hay ex libris, sea que diga J. de San Martín, de Don José de San Martín o perteneció a Don José de San Martín. En algunos casos están al lado de la inscripción Biblioteca Nacional de Chile. En otros está acompañado de la inscripción a fuego Biblioteca Pública de Lima. Dato curioso es que en algunos volúmenes conviven los sellos de la Biblioteca Nacional de Santiago con el de la Biblioteca Pública de Lima. Si bien los libros de San Martín no se encuentran a disposición de la consulta del público, sabemos que están ahí y que simbolizan lo soñado por el Libertador, la fraternidad de nuestros pueblos y el respeto por nuestras identidades. Muchas gracias.